Buenos días, hermanos. Soy Mica de la Iglesia Cristo Pan de Vida. En esta mañana quería compartirles una porción de la palabra del Señor que hace rato atesoro en mi corazón, pero bueno, esperaba que sea el momento, ¿no?, para compartir la palabra con ustedes. La palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 y 2. Es una palabra muy conocida. Y dice así: tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, esta, como ya saben, es una palabra conocida, muy conocida desde chicos o desde que comenzamos a congregarnos. Esta es una palabra conocida porque es la palabra donde nos enseña Jesús a cómo debemos orar, ¿verdad? Pero yo me detenía en la parte que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque la voluntad de Dios es algo que a veces cuesta aceptar. Es como que uno lo dice en oración quizás, o muchas veces en el pensamiento, que sea la voluntad de Dios, o si es esta tu voluntad, que sea así, ¿verdad? Pero muchas veces cuesta aceptar la voluntad de Dios, cuesta aceptar, más cuando vienen las pruebas, ¿no es cierto? Porque a veces la voluntad de Dios quizás sea llevarse a un ser querido antes de lo que nosotros pensamos, o que perdamos un trabajo, o distintas situaciones, ¿no es cierto?, que nos pueden pasar. Y como nosotros somos limitados, en nuestra humanidad somos limitados, no podemos ver cuántas cosas buenas tiene el Padre para nosotros, ¿no? Que realmente si esa fue su voluntad es porque era lo mejor para nosotros, tanto en cualquier momento de nuestra vida, ¿no es cierto? Pasa muchas veces que suele confundirnos la voluntad de Dios, porque Él es sabio, Él es santo y quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros suele confundirnos porque hay veces que pensamos: Padre, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O por qué no aceptamos? Nosotros pedimos que sea la voluntad, pero muchas veces no lo aceptamos. Entonces debemos orar con sabiduría, ¿no es cierto? Que cuando decimos hágase tu voluntad, cuando el Señor haga su voluntad, debemos aceptarla con nuestro corazón, aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque el desierto muchas veces se haga largo, porque nos pasa de que decimos: ¿cuándo va a terminar esta prueba?, ¿no es cierto? Pero si es la voluntad del Padre, debemos aceptarla con amor, así como aceptamos también cuando llegan las bendiciones o cuando vienen las buenas noticias, ¿no es cierto? Yo lo llevaba a este momento, al momento que estamos viviendo ahora en el mundo entero, que es lo de la pandemia por el coronavirus. Nos quejamos muchas veces de estar encerrados, o de que no podemos salir, de que no podemos ver a nuestros seres queridos, de que incluso muchos decimos que extrañamos congregarnos, ¿no es cierto? Porque verdaderamente se extraña la familia en Cristo, el poder alabar y adorar a Dios todos juntos, con la familia espiritual que el Señor nos dio. Pero no nos detenemos a pensar un segundo que si es permitido por Dios todo esto que está pasando en el mundo entero, es porque Él algún propósito tiene, ¿no es cierto? Y que si es permitido y está durando más de lo que quizás nos hubiese gustado, es porque aún el propósito no se cumplió, ¿no es cierto? Quizás faltan muchas almas que se rindan a los pies de Cristo, muchas almas que puedan entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que nosotros no podemos
manejar nosotros a nuestro antojo las cosas, sino que debemos entender que hay alguien superior, que es nuestro Padre, que tiene el control y que va a permitirlo hasta que sea necesario, ¿no es cierto? Porque es su voluntad todo lo que está pasando. Hay otra cara de esto, que es cuando dicen muchas veces que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Eso es así, pero hay algo que no es la voluntad de Dios, que es nuestro pecado, nuestras actitudes. Eso no es la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces truncamos quizás la voluntad de Dios en nuestras vidas, todo eso que Dios tiene para nosotros preparado, porque manchamos esa vestidura tan blanca y preciosa que Dios nos regala cada día cuando nosotros nos humillamos y pedimos perdón, ¿verdad? Pero el pecado no es la voluntad de Dios. Esos son decisiones nuestras, de que actuamos quizás muchas veces de manera equivocada, y muchas veces retrocedemos actuando como si estuviéramos aún en el mundo, ¿no es cierto? La voluntad de Dios en nosotros es siempre para bien, ¿no es cierto? Es para crecimiento, es para bendición. Si nos toca pasar por una prueba es porque después viene la victoria, ¿no es cierto? Entonces debemos replantearnos cada día, porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y si nosotros mismos ponemos trabas para que se cumpla la voluntad de Dios, después no podemos pretender ser prosperados, crecer espiritualmente, si nosotros no ponemos de nosotros, ¿no?, para que se cumpla esa voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos. A todos nos ha pasado de pasar por un momento quizás de que nos enfriamos o nos sentimos alejados de Dios, quizás por el trabajo, quizás por los hijos o quizás por otras cuestiones, pero somos nosotros los que debemos buscar de Dios, acercarnos a Dios y pedirle que si estamos, hablo personalmente, ¿no es cierto?, que si estamos quizás sintiendo que estamos perdiendo por momentos esa presencia preciosa de Dios, pedirle que nos ayude, que nos acerque, que nos enamore como fue el primer tiempo, ¿no?, ese primer amor de Dios cuando lo conocimos. Entonces, caminando el camino que Dios nos trazó, eso que nos dejó, esa herencia, caminando como Él pide, vamos a dejar que Dios cumpla su voluntad, porque todos fuimos escogidos con un propósito especial. Dios tiene un propósito especial para cada uno de sus hijos. No importa el área, no importa si es en la adoración, si es en la palabra, si es en lo que sea, pero Dios tiene un propósito especial para cada uno de sus hijos. Entonces, si nosotros caminamos rectamente, no nos desenfocamos del camino que Dios nos marcó, nadie dice que es fácil. Muchas veces hay trabas en el camino, muchas veces pensamos, no, yo no sigo más, no puedo, esto es difícil. Sí, es difícil, pero más difícil fue lo que Jesús pasó en esa cruz, y lo soportó por amor a nosotros, para dejarnos la vida eterna. Entonces debemos caminar como al Padre le agrada, tratar de que el Espíritu Santo y el Señor se alegren de cómo caminamos, de que diga, este es mi hijo. Entonces así permitiremos que nuestro Padre pueda cumplir esa voluntad tan preciosa que tiene para nosotros, para nuestras familias y para todos los hermanos, y además que podamos prepararnos para poder ayudar a todos aquellos que van a llegar a los pies del Señor, que podamos llevar palabra de aliento, palabra de vida, que el Señor nos acompañe, y bueno, que todo lo que hagamos
desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir nuevamente, que sea todo en el nombre del Padre, que pongamos todos nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestros anhelos a los pies de Cristo y que permitamos que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas, porque si Él nos escogió, por algo es, así que debemos solamente confiar y seguir creyendo en Él, aunque las cosas se tornen difíciles muchas veces. Y bueno, eso es lo que tenía en mi corazón, que lo tenía hace un tiempo ya, porque realmente quizás es un tema que muchas veces lo hablamos así, lo decimos comúnmente, ¿no es cierto? Que se haga la voluntad de Dios, pero para decirlo realmente tenemos que creerlo en nuestro corazón y dejar que el Señor obre, que el Señor haga, porque Él es sabio, Él es perfecto y nunca va a hacer algo que sea para mal para nosotros. Así que bueno, hermanos, eso es lo que yo les quería compartir en este día, que tenía en mi corazón, y bueno, espero que sea de bendición para todos y bueno, espero verlos pronto. Los amo en el amor del Señor. Un saludo enorme y un abrazo para todos. Dios les bendiga.